el sucesor de Carlos Acutis. ¿Puede un santo hablar desde el otro lado de la muerte? ¿Puede un niño de 15 años, 2 días antes de morir, saber exactamente quién continuará su misión? Lo que estás a punto de escuchar sucedió en Asís, Italia, en octubre del año 2006, y cambió para siempre la vida de un niño de 10 años llamado Luca Martinelli. Esta es la historia real de un cuaderno azul que nunca debió existir. El aire en Asís huele a piedra antigua y a incienso. Es una ciudad donde cada esquina respira santidad, donde los turistas caminan buscando las huellas de San Francisco, donde las campanas de la basílica marcan el tiempo como lo han hecho durante siglos. Pero el 10 de octubre de 2006, algo diferente flotaba en el ambiente. Algo que Luca Martinelli, un niño tímido con ojos oscuros y manos siempre manchadas de tinta, sintió apenas cruzó la puerta de la parroquia Santa María Mayor. Luca iba todos los miércoles a misa de la tarde. Su madre, Francesca, era muy devota, una mujer de fe firme que trabajaba como enfermera en el hospital local y que veía en la iglesia el refugio del mundo caótico que vivía cada día en urgencias. Ese miércoles, Luca llegó solo. Su madre tenía turno doble. Le pidió que fuera de todas formas. «Nunca faltes a tu cita con Dios, tesoro», le dijo antes de salir corriendo con su uniforme blanco, todavía húmedo del lavado rápido. La parroquia estaba casi vacía. Solo algunas ancianas rezando el rosario en las bancas del frente, el padre Giovanni preparando el altar. Y al fondo, cerca de la puerta lateral que daba al jardín, un chico, un adolescente flaco, de cabello oscuro y rizado, con unos jeans desgastados y una sudadera azul. Luca lo había visto antes. Era Carlo Acutis, el chico que todos en la parroquia conocían, el que programaba sitios web sobre milagros eucarísticos, el que ayudaba a los indigentes y nunca faltaba a misa diaria, el que hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo. Pero ese día, Carlo se veía diferente, más pálido, más delgado, con ojeras profundas que contrastaban con la sonrisa tranquila que siempre llevaba. Luca entró y se persignó frente al altar. Caminó hacia su banca favorita, la tercera del lado derecho, donde la luz de la tarde entraba por el vitral de San Francisco y pintaba todo de azul y dorado. Pero no llegó a sentarse. «Luca», la voz era suave, casi un susurro. El niño se volteó. Carlo estaba a menos de 2 metros. Había caminado sin hacer ruido. Sus ojos, hundidos pero increíblemente brillantes, lo miraban con una intensidad que hizo que Luca sintiera un escalofrío en la espalda. «¿Me conoces?», preguntó Luca con la voz apenas audible. Carlo sonrió. «Sé quién eres, Luca. Sé que te gusta escribir, que llenas cuadernos con historias que nunca le muestras a nadie». El niño sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo sabía eso? Nunca había hablado con Carlo. Nunca habían cruzado más que un saludo cortés después de misa. «Necesito pedirte algo», continuó Carlo, metiendo la mano en el bolsillo de su sudadera. Sacó un cuaderno pequeño, azul oscuro, con las esquinas gastadas y la pasta manchada como si hubiera sido tocado 1000 veces. Pero cuando Luca lo miró bien, se dio cuenta de que el cuaderno parecía nuevo y viejo al mismo tiempo. «Quiero que guardes esto», dijo Carlo extendiéndolo hacia él. «Muy bien guardado, lejos de cualquier adulto». Luca miró el cuaderno sin atreverse a tomarlo. «¿Por qué?», susurró. Carlo bajó la mirada. Por primera vez, su sonrisa desapareció. «Porque dentro de poco ya no voy a estar aquí, y alguien tiene que continuar lo que empecé». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la iglesia. Luca sintió un nudo en la garganta. «No entiendo». «No tienes que entender ahora», interrumpió Carlo con urgencia en la voz. «Solo tienes que prometerme que lo vas a esconder, que no se lo vas a dar a nadie, ni a tu mamá, ni al padre Giovanni, ni a nadie». Extendió más el cuaderno. Luca dio un paso atrás. El miedo se apoderó de él, un miedo irracional, infantil, pero real. ¿Por qué Carlo hablaba como si fuera a morir? ¿Por qué le pedía esto a él, un niño de 10 años que apenas conocía? Yo no puedo», balbuceó. Carlo lo miró fijamente, y entonces algo extraño sucedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de algo más profundo, de comprensión. «Está bien», dijo Carlo guardando el cuaderno de vuelta en su sudadera. «Entiendo que tengas miedo». Se acercó un paso más. Puso su mano en el hombro de Luca. Una mano fría, demasiado fría para un chico de 15 años. «Solo recuerda esto, Luca.
Cuando llegue el momento tú vas a saber qué hacer, vas a entender para qué naciste. Y sin decir nada más, Carlo se dio la vuelta, caminó hacia la puerta lateral. Sus pasos resonaron en las baldosas antiguas y desapareció en la luz dorada de la tarde. Luca se quedó paralizado, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia el altar. El padre Giovanni seguía preparando la misa, ajeno a lo que acababa de suceder. Las ancianas seguían rezando. Todo parecía normal, pero Luca sabía que algo había cambiado, algo que no podría explicar, algo que, muchos años después, lo perseguiría cada noche antes de dormir, porque 2 días más tarde, el 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis fue internado de urgencia en el hospital. Leucemia fulminante. Y el 15 de octubre a las 6:45 de la mañana, mientras las campanas de Asís tocaban para misa de alba, Carlo murió. Tenía 15 años, y Luca nunca volvió a ver el caderno azul. O eso creyó. La muerte de Carlo Acutis sacudió a toda Italia. Un adolescente, un santo moderno, un chico que programaba computadoras y documentaba milagros con la pasión de un detective. Los periódicos lo llamaron el ciberapóstol de la Eucaristía. La televisión mostró imágenes de su funeral. Miles de personas llenaron las calles de Asís. Flores, velas, lágrimas de extraños que sentían que habían perdido a alguien especial. Pero para Luca, la muerte de Carlo fue diferente. Fue personal, fue aterradora. Esa noche del 15 de octubre, cuando su madre llegó a casa con los ojos rojos de llorar, Luca no dijo nada. Se quedó en silencio mientras Francesca le contaba entre sollozos que Carlo había partido, que era demasiado joven, que Dios tenía planes que los humanos no podían entender. Luca asintió, abrazó a su madre y guardó el secreto de esas últimas palabras. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué hacer. ¿Qué momento? ¿Qué tenía que hacer? Las preguntas lo perseguían cada noche. Se acostaba en su cama mirando el techo de su pequeña habitación. Las sombras de los árboles bailaban en las paredes, y la voz de Carlo resonaba en su cabeza como un eco que no se apagaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Luca trató de olvidar. Volvió a la escuela, a sus clases de matemáticas que odiaba y a sus clases de literatura que amaba. Siguió llenando cuadernos con historias, cuentos de caballeros y dragones, de viajes imposibles y mundos ocultos. Pero nunca escribió sobre Carlo. Nunca le contó a nadie sobre aquel encuentro en la parroquia. Su madre notó el cambio. Francesca veía cómo su hijo se quedaba callado durante la cena, cómo ya no preguntaba cosas con esa curiosidad infinita que siempre tuvo, cómo sus ojos se perdían en la distancia cuando caminaban juntos. ¿Estás bien, tesoro?, le preguntó una tarde de noviembre mientras preparaba pasta en la cocina. El olor a tomate y albahaca llenaba el departamento pequeño donde vivían. La radio transmitía noticias sobre el proceso de beatificación de Carlo que ya comenzaba a gestarse. Sí, mamá, respondió Luca sin levantar la vista de su cuaderno. Pero no estaba bien. Cada vez que pasaba frente a la parroquia, sentía un peso en el pecho. Cada vez que veía una fotografía de Carlo en los periódicos, las manos le temblaban, y cada vez que intentaba rezar, las palabras se le atascaban en la garganta. Pasaron 3 años. Luca cumplió 13. Empezó la secundaria. Creció 10 centímetros en un verano. Su voz cambió. Le salió acné en la frente, y el recuerdo de Carlo se fue difuminando. No desapareció, nunca desapareció, pero se convirtió en algo lejano, como un sueño que recordás a medias, como una película que viste de niño y ya no sabes si realmente sucedió o la imaginaste, hasta que llegó el día, el 23 de abril de 2009. Luca tenía 13 años y medio, ya no iba tanto a la parroquia. Francesca había aceptado que su hijo estaba en esa edad difícil donde los jóvenes cuestionan todo, donde la fe se vuelve algo personal y complicado. Ese día, Luca llegó a la iglesia solo, no para misa, para buscar un libro. El padre Giovanni le había prestado semanas atrás una edición antigua de las Confesiones de San Agustín. Tenía que devolverlo, un trabajo para la escuela que ni siquiera había leído completo. La parroquia estaba vacía, era media tarde, la luz entraba oblicua por los vitrales. El silencio era tan denso que podías escuchar el eco de tus propios pasos. Luca caminó hacia la sacristía.
Sabía que el padre Giovanni guardaba los libros en un armario viejo de madera que olía a humedad y a incienso. Abrió la puerta de la sacristía. El olor lo golpeó inmediatamente. Cera de velas, tela antigua, ese aroma particular de los espacios que guardan objetos sagrados. Fue directo al armario, lo abrió, y ahí, en el estante de abajo, entre misales empolvados y libretas de cantos, vio algo que lo hizo quedarse sin aire. Un cuaderno azul, pequeño, con las esquinas gastadas, la pasta manchada, exactamente como lo recordaba. Las manos de Luca temblaron cuando lo sacó. Era imposible. Carlo había guardado ese cuaderno, lo había llevado consigo. Luca nunca lo había tomado, nunca lo había escondido. ¿Cómo podía estar aquí? Miró alrededor. La sacristía seguía vacía. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, todas. Pasó 1, 2, 10, 20. Nada. Papel vacío, amarillento por el tiempo, pero completamente vacío. Sintió una mezcla de alivio y decepción. Tal vez se había equivocado. Tal vez era solo un cuaderno viejo que alguien había dejado olvidado. Tal vez su memoria le jugaba una mala pasada después de tanto tiempo. Estaba a punto de cerrarlo cuando vio algo, en la última página, escrito con tinta azul que casi se confundía con el color de la pasta. Una sola línea, 5 palabras. Para quien pueda continuar. El corazón de Luca se detuvo. Era la letra de Carlo. La reconoció de inmediato. Había visto esa caligrafía en los carteles que Carlo hacía para la parroquia, en las notas que dejaba pegadas en el tablón de anuncios. Pequeña, redonda, perfecta. Pero ¿cómo? ¿Cómo había llegado ese cuaderno a este armario? ¿Quién lo había puesto ahí? Luca cerró el cuaderno con fuerza, lo metió dentro de su mochila sin pensarlo 2 veces, y salió de la sacristía casi corriendo. No buscó al padre Giovanni, no devolvió las confesiones, solo caminó, rápido, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras de 2 en 2. Se encerró en su habitación, puso el cuaderno sobre su escritorio y se quedó mirándolo durante horas, mientras afuera el sol se ponía sobre Asís, mientras su madre lo llamaba para cenar, mientras las campanas de la basílica tocaban las 6 de la tarde. Luca miraba ese cuaderno azul y sabía que algo estaba a punto de comenzar, algo para lo que Carlo lo había estado preparando desde aquel día, algo que cambiaría todo. Esa noche, Luca no durmió. Se quedó sentado en su cama con el cuaderno azul entre las manos. Lo abría, lo cerraba, pasaba las páginas en blanco una y otra vez. Buscaba algo, cualquier cosa, una marca invisible, un mensaje oculto, alguna señal de que ese cuaderno significaba lo que él creía que significaba. Pero no había nada, solo papel vacío y esa única frase en la última página. Para quien pueda continuar. A las 3 de la madrugada, se rindió. Guardó el cuaderno en el cajón de su escritorio, debajo de una pila de cuadernos viejos, escondido. Como Carlo le había pedido hace años, se acostó con la luz apagada, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de Asís, los gatos callejeros, el viento contra las persianas, el lejano rumor de un auto que pasaba de vez en cuando. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué hacer. Las palabras de Carlo volvían una y otra vez. Era este el momento. ¿Qué se suponía que debía hacer con un cuaderno vacío? Finalmente, cerca del amanecer, se quedó dormido y soñó. Soñó que estaba en la parroquia, pero no la parroquia como la conocía. Era diferente, más vieja, las paredes sin pintura, el altar de madera simple, las bancas desgastadas por siglos de fieles, y en la última banca estaba Carlo. No el Carlo enfermo de aquel último encuentro, el Carlo de antes, saludable, sonriente, con sus jeans y su sudadera azul. Lo miraba fijamente, y sin mover los labios Luca escuchó su voz. «Escribe». «¿Escribir qué?», preguntó Luca en el sueño. «Lo que te diga el corazón». Y entonces despertó. La luz del día entraba por la ventana. Su madre golpeaba la puerta. «Luca, vas a llegar tarde a la escuela». Se levantó aturdido, con la cabeza pesada, con esa sensación extraña que dejan los sueños muy vívidos. Se vistió rápido, tomó su mochila. Estaba a punto de salir cuando algo lo detuvo. Una sensación, un impulso. Se volteó hacia su escritorio, abrió el cajón,
Sacó el cuaderno azul y lo metió en su mochila. No sabía por qué, solo sabía que tenía que llevarlo consigo. El día en la escuela fue normal, clases de historia, un examen sorpresa de ciencias que no estudió, el recreo donde sus amigos hablaban de fútbol y videojuegos. Luca participaba a medias, su mente estaba en otro lado. Cuando llegó la última hora, literatura, la profesora Bellini anunció un ejercicio de escritura libre. «Quiero que escriban lo primero que les venga a la mente», dijo con su voz suave de siempre, sin pensar, sin juzgar, solo dejen que las palabras fluyan. Luca sacó el cuaderno azul, no lo pensó, solo lo abrió en la primera página en blanco, tomó su pluma y escribió. «No sé por qué estoy escribiendo esto». Su mano se movía sola, rápido, como si alguien más la guiara. «No sé qué se supone que debo decir, pero siento que alguien necesita leer estas palabras algún día». Las palabras brotaban sin esfuerzo. «Carlo me dijo que yo sabría qué hacer, que entendería para qué nací, y yo no entiendo nada. Solo sé que desde que encontré este cuaderno, algo cambió, algo que no puedo explicar». Escribió durante toda la clase, llenó 3 páginas completas, cosas que nunca le había dicho a nadie, miedos, preguntas, ese sentimiento de estar buscando algo sin saber qué. Cuando sonó la campana, cerró el cuaderno y se sintió diferente, más ligero, como si hubiera vaciado algo que llevaba cargando mucho tiempo. Esa tarde, al llegar a casa, algo extraño sucedió. Francesca estaba en la cocina preparando la cena. El olor a ragú llenaba el departamento. «¿Cómo estuvo tu día, tesoro?», preguntó sin voltear. «Bien», respondió Luca dejando su mochila en el sofá. Fue a su habitación, cerró la puerta, sacó el cuaderno para guardarlo en su escondite, pero cuando lo abrió, se quedó helado. Las 3 páginas que había escrito en la escuela seguían ahí, pero debajo en la 4ª página había algo nuevo, algo que él no había escrito, letra diferente, más pequeña, más perfecta, la letra de Carlo. «No tengas miedo, Luca, esto es solo el principio». El cuaderno cayó de sus manos, su respiración se aceleró, miró alrededor de su habitación, como si Carlo pudiera estar ahí, escondido, observándolo, pero estaba solo. Recogió el cuaderno con manos temblorosas, leyó otra vez. Las palabras seguían ahí, reales, escritas con tinta azul. «No tengas miedo, Luca, esto es solo el principio». Pasó a la siguiente página, vacía. Pasó otra, vacía, solo esa frase, esa única frase imposible. Luca cerró el cuaderno de golpe, lo metió en el cajón, lo cerró con llave, guardó la llave en su bolsillo y durante el resto de la noche evitó mirar hacia su escritorio. Cenó en silencio. Su madre le preguntó 3 veces si se sentía bien. Él asintió, mintió, dijo que solo estaba cansado, se acostó temprano, pero no durmió. A medianoche no aguantó más. Encendió la lámpara de su mesita de noche, sacó la llave de debajo de su almohada, abrió el cajón, sacó el cuaderno y con el corazón en la garganta lo abrió en la página donde estaba el mensaje de Carlo, pero ahora había más. 3 líneas nuevas. «Sé que tienes miedo, es normal. Yo también tuve miedo cuando entendí lo que debía hacer. Pero tú fuiste elegido, no por mí, por algo más grande. Mañana, ve a la capilla de San Damián, a las 3 de la tarde, solo, y lleva este cuaderno contigo». Luca sintió que el aire abandonaba sus pulmones. San Damián, la pequeña capilla en las afueras de Asís, donde San Francisco había escuchado la voz de Cristo, donde todo comenzó hace 800 años. ¿Por qué ahí? ¿Qué iba a encontrar? Y lo más importante, ¿cómo era posible que un cuaderno escribiera solo? Cerró los ojos con fuerza. Tal vez estaba soñando, tal vez nada de esto era real, pero cuando los abrió, las palabras seguían ahí, reales, imposibles, esperando. Y Luca supo que al día siguiente, a las 3 de la tarde, iba a estar parado frente a la capilla de San Damián, porque a pesar del miedo, a pesar de lo imposible, algo en su interior le decía que Carlo tenía razón, que esto era solo el principio. La tarde del día siguiente llegó demasiado lento y demasiado rápido. Luca pasó las horas de la mañana en la escuela sin poder concentrarse. Las clases eran un ruido de fondo. Las voces de los profesores se perdían en su cabeza. Solo podía pensar en las 3 de la tarde, en San Damián, en ese cuaderno que seguía en su mochila, que parecía pesar más con cada minuto que pasaba. A las 2 de la tarde, después de clases,
Le dijo a su madre que iba a estudiar con un amigo. Otra mentira. Francesca lo miró con esos ojos que las madres tienen, los que ven más allá de las palabras, pero solo asintió. No llegues tarde a cenar, tesoro. Luca caminó por las calles empedradas de Asís, sintiendo que cada paso lo alejaba de la normalidad. El sol de abril brillaba fuerte. Turistas caminaban con cámaras colgadas al cuello. Vendedores ofrecían souvenirs de San Francisco. Todo parecía normal. El sucesor de Carlos Acutis. ¿Puede un santo hablar desde el otro lado de la muerte? ¿Puede un niño de 15 años, 2 días antes de morir, saber exactamente quién continuará su misión? Lo que estás a punto de escuchar sucedió en Asís, Italia, en octubre del año 2006, y cambió para siempre la vida de un niño de 10 años llamado Luca Martinelli. Esta es la historia real de un caderno azul que nunca debió existir. El aire en Asís huele a piedra antigua y a incienso. Es una ciudad donde cada esquina respira santidad, donde los turistas caminan buscando las huellas de San Francisco, donde las campanas de la basílica marcan el tiempo como lo han hecho durante siglos. Pero el 10 de octubre de 2006, algo diferente flotaba en el ambiente. Algo que Luca Martinelli, un niño tímido con ojos oscuros y manos siempre manchadas de tinta, sintió apenas cruzó la puerta de la parroquia Santa María Mayor. Luca iba todos los miércoles a misa de la tarde. Su madre, Francesca, era muy devota, una mujer de fe firme que trabajaba como enfermera en el hospital local y que veía en la iglesia el refugio del mundo caótico que vivía cada día en urgencias. Ese miércoles, Luca llegó solo. Su madre tenía turno doble. Le pidió que fuera de todas formas. «Nunca faltes a tu cita con Dios, tesoro», le dijo antes de salir corriendo con su uniforme blanco, todavía húmedo del lavado rápido. La parroquia estaba casi vacía. Solo algunas ancianas rezando el rosario en las bancas del frente, el padre Giovanni preparando el altar. Y al fondo, cerca de la puerta lateral que daba al jardín, un chico, un adolescente flaco, de cabello oscuro y rizado, con unos jeans desgastados y una sudadera azul. Luca lo había visto antes. Era Carlo Acutis, el chico que todos en la parroquia conocían, el que programaba sitios web sobre milagros eucarísticos, el que ayudaba a los indigentes y nunca faltaba a misa diaria, el que hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo. Pero ese día, Carlo se veía diferente, más pálido, más delgado, con ojeras profundas que contrastaban con la sonrisa tranquila que siempre llevaba. Luca entró y se persignó frente al altar. Caminó hacia su banca favorita, la tercera del lado derecho, donde la luz de la tarde entraba por el vitral de San Francisco y pintaba todo de azul y dorado. Pero no llegó a sentarse. «Luca», la voz era suave, casi un susurro. El niño se volteó. Carlo estaba a menos de 2 metros. Había caminado sin hacer ruido. Sus ojos, hundidos pero increíblemente brillantes, lo miraban con una intensidad que hizo que Luca sintiera un escalofrío en la espalda. «¿Me conoces?», preguntó Luca con la voz apenas audible. Carlo sonrió. «Sé quién eres, Luca. Sé que te gusta escribir, que llenas cuadernos con historias que nunca le muestras a nadie». El niño sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo sabía eso? Nunca había hablado con Carlo. Nunca habían cruzado más que un saludo cortés después de misa. «Necesito pedirte algo», continuó Carlo, metiendo la mano en el bolsillo de su sudadera. Sacó un cuaderno pequeño, azul oscuro, con las esquinas gastadas y la pasta manchada como si hubiera sido tocado 1000 veces. Pero cuando Luca lo miró bien, se dio cuenta de que el cuaderno parecía nuevo y viejo al mismo tiempo. «Quiero que guardes esto», dijo Carlo extendiéndolo hacia él. «Muy bien guardado, lejos de cualquier adulto». Luca miró el cuaderno sin atreverse a tomarlo. «¿Por qué?», susurró. Carlo bajó la mirada. Por primera vez, su sonrisa desapareció. «Porque dentro de poco ya no voy a estar aquí, y alguien tiene que continuar lo que empecé». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la iglesia. Luca sintió un nudo en la garganta. «No entiendo». «No tienes que entender ahora», interrumpió Carlo con urgencia en la voz. «Solo tienes que prometerme que lo vas a esconder, que no se lo vas a dar a nadie, ni a tu mamá, ni al padre Giovanni, ni a nadie». Extendió más el cuaderno. Luca dio un paso atrás. El miedo se apoderó de él, un miedo irracional, infantil, pero real. ¿Por qué Carlo hablaba como si fuera a morir? ¿Por qué le pedía esto a él, un niño de 10 años que apenas conocía?
Yo no puedo, balbuceó. Carlo lo miró fijamente, y entonces algo extraño sucedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de algo más profundo, de comprensión. «Está bien», dijo Carlo guardando el cuaderno de vuelta en su sudadera. «Entiendo que tengas miedo». Se acercó un paso más. Puso su mano en el hombro de Luca. Una mano fría, demasiado fría para un chico de 15 años. «Solo recuerda esto, Luca. Cuando llegue el momento tú vas a saber qué hacer. Vas a entender para qué naciste». Y sin decir nada más, Carlo se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta lateral. Sus pasos resonaron en las baldosas antiguas y desapareció en la luz dorada de la tarde. Luca se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia el altar. El padre Giovanni seguía preparando la misa, ajeno a lo que acababa de suceder. Las ancianas seguían rezando. Todo parecía normal, pero Luca sabía que algo había cambiado, algo que no podría explicar, algo que, muchos años después, lo perseguiría cada noche antes de dormir, porque 2 días más tarde, el 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis fue internado de urgencia en el hospital. Leucemia fulminante. Y el 15 de octubre a las 6:45 de la mañana, mientras las campanas de Asís tocaban para misa de alba, Carlo murió. Tenía 15 años, y Luca nunca volvió a ver el cuaderno azul. O eso creyó. La muerte de Carlo Acutis sacudió a toda Italia. Un adolescente, un santo moderno, un chico que programaba computadoras y documentaba milagros con la pasión de un detective. Los periódicos lo llamaron el ciberapóstol de la Eucaristía. La televisión mostró imágenes de su funeral. Miles de personas llenaron las calles de Asís. Flores, velas, lágrimas de extraños que sentían que habían perdido a alguien especial. Pero para Luca, la muerte de Carlo fue diferente. Fue personal, fue aterradora. Esa noche del 15 de octubre, cuando su madre llegó a casa con los ojos rojos de llorar, Luca no dijo nada. Se quedó en silencio mientras Francesca le contaba entre sollozos que Carlo había partido, que era demasiado joven, que Dios tenía planes que los humanos no podían entender. Luca asintió, abrazó a su madre y guardó el secreto de esas últimas palabras. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué hacer. ¿Qué momento? ¿Qué tenía que hacer? Las preguntas lo perseguían cada noche. Se acostaba en su cama mirando el techo de su pequeña habitación. Las sombras de los árboles bailaban en las paredes, y la voz de Carlo resonaba en su cabeza como un eco que no se apagaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Luca trató de olvidar. Volvió a la escuela, a sus clases de matemáticas que odiaba y a sus clases de literatura que amaba. Siguió llenando cuadernos con historias, cuentos de caballeros y dragones, de viajes imposibles y mundos ocultos. Pero nunca escribió sobre Carlo. Nunca le contó a nadie sobre aquel encuentro en la parroquia. Su madre notó el cambio. Francesca veía cómo su hijo se quedaba callado durante la cena, cómo ya no preguntaba cosas con esa curiosidad infinita que siempre tuvo, cómo sus ojos se perdían en la distancia cuando caminaban juntos. «¿Estás bien, tesoro?», le preguntó una tarde de noviembre mientras preparaba pasta en la cocina. El olor a tomate y albahaca llenaba el departamento pequeño donde vivían. La radio transmitía noticias sobre el proceso de beatificación de Carlo que ya comenzaba a gestarse. «Sí, mamá», respondió Luca sin levantar la vista de su cuaderno. Pero no estaba bien. Cada vez que pasaba frente a la parroquia, sentía un peso en el pecho. Cada vez que veía una fotografía de Carlo en los periódicos, las manos le temblaban, y cada vez que intentaba rezar, las palabras se le atascaban en la garganta. Pasaron 3 años. Luca cumplió 13. Empezó la secundaria. Creció 10 centímetros en un verano. Su voz cambió. Le salió acné en la frente, y el recuerdo de Carlo se fue difuminando. No desapareció, nunca desapareció, pero se convirtió en algo lejano, como un sueño que recordás a medias, como una película que viste de niño y ya no sabes si realmente sucedió o la imaginaste, hasta que llegó el día, el 23 de abril de 2009. Luca tenía 13 años y medio, ya no iba tanto a la parroquia. Francesca había aceptado que su hijo estaba en esa edad difícil donde los jóvenes cuestionan todo, donde la fe se vuelve algo personal y complicado.
Ese día, Luca llegó a la iglesia solo, no para misa, para buscar un libro. El padre Giovanni le había prestado semanas atrás una edición antigua de las Confesiones de San Agustín. Tenía que devolverlo, un trabajo para la escuela que ni siquiera había leído completo. La parroquia estaba vacía, era media tarde, la luz entraba oblicua por los vitrales. El silencio era tan denso que podías escuchar el eco de tus propios pasos. Luca caminó hacia la sacristía. Sabía que el padre Giovanni guardaba los libros en un armario viejo de madera que olía a humedad y a incienso. Abrió la puerta de la sacristía. El olor lo golpeó inmediatamente. Cera de velas, tela antigua, ese aroma particular de los espacios que guardan objetos sagrados. Fue directo al armario, lo abrió, y ahí, en el estante de abajo, entre misales empolvados y libretas de cantos, vio algo que lo hizo quedarse sin aire. Un cuaderno azul, pequeño, con las esquinas gastadas, la pasta manchada, exactamente como lo recordaba. Las manos de Luca temblaron cuando lo sacó. Era imposible. Carlo había guardado ese cuaderno, lo había llevado consigo. Luca nunca lo había tomado, nunca lo había escondido. ¿Cómo podía estar aquí? Miró alrededor. La sacristía seguía vacía. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, todas. Pasó 1, 2, 10, 20. Nada. Papel vacío, amarillento por el tiempo, pero completamente vacío. Sintió una mezcla de alivio y decepción. Tal vez se había equivocado. Tal vez era solo un cuaderno viejo que alguien había dejado olvidado. Tal vez su memoria le jugaba una mala pasada después de tanto tiempo. Estaba a punto de cerrarlo cuando vio algo, en la última página, escrito con tinta azul que casi se confundía con el color de la pasta. Una sola línea, 5 palabras. Para quien pueda continuar. El corazón de Luca se detuvo. Era la letra de Carlo. La reconoció de inmediato. Había visto esa caligrafía en los carteles que Carlo hacía para la parroquia. En las notas que dejaba pegadas en el tablón de anuncios. Pequeña, redonda, perfecta. Pero ¿cómo? ¿Cómo había llegado ese cuaderno a este armario? ¿Quién lo había puesto ahí? Luca cerró el cuaderno con fuerza. Lo metió dentro de su mochila sin pensarlo 2 veces. Y salió de la sacristía casi corriendo. No buscó al padre Giovanni. No devolvió las confesiones. Solo caminó, rápido, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras de 2 en 2. Se encerró en su habitación, puso el cuaderno sobre su escritorio y se quedó mirándolo durante horas, mientras afuera el sol se ponía sobre Asís, mientras su madre lo llamaba para cenar, mientras las campanas de la basílica tocaban las 6 de la tarde. Luca miraba ese cuaderno azul y sabía que algo estaba a punto de comenzar, algo para lo que Carlo lo había estado preparando desde aquel día, algo que cambiaría todo. Esa noche, Luca no durmió. Se quedó sentado en su cama con el cuaderno azul entre las manos. Lo abría, lo cerraba, pasaba las páginas en blanco una y otra vez. Buscaba algo, cualquier cosa, una marca invisible, un mensaje oculto, alguna señal de que ese cuaderno significaba lo que él creía que significaba. Pero no había nada, solo papel vacío y esa única frase en la última página. Para quien pueda continuar. A las 3 de la madrugada, se rindió. Guardó el cuaderno en el cajón de su escritorio, debajo de una pila de cuadernos viejos, escondido. Como Carlo le había pedido hace años, se acostó con la luz apagada, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de Asís, los gatos callejeros, el viento contra las persianas, el lejano rumor de un auto que pasaba de vez en cuando. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué hacer. Las palabras de Carlo volvían una y otra vez. Era este el momento. ¿Qué se suponía que debía hacer con un cuaderno vacío? Finalmente, cerca del amanecer, se quedó dormido y soñó. Soñó que estaba en la parroquia, pero no la parroquia como la conocía. Era diferente, más vieja, las paredes sin pintura, el altar de madera simple, las bancas desgastadas por siglos de fieles, y en la última banca estaba Carlo. No el Carlo enfermo de aquel último encuentro, el Carlo de antes, saludable, sonriente, con sus jeans y su sudadera azul. Lo miraba fijamente, y sin mover los labios Luca escuchó su voz. «Escribe». «¿Escribir qué?», preguntó Luca en el sueño.
lo que te diga el corazón. Y entonces despertó. La luz del día entraba por la ventana. Su madre golpeaba la puerta. «Luca, vas a llegar tarde a la escuela». Se levantó aturdido, con la cabeza pesada, con esa sensación extraña que dejan los sueños muy vívidos. Se vistió rápido, tomó su mochila. Estaba a punto de salir cuando algo lo detuvo. Una sensación, un impulso. Se volteó hacia su escritorio, abrió el cajón, sacó el cuaderno azul y lo metió en su mochila. No sabía por qué, solo sabía que tenía que llevarlo consigo. El día en la escuela fue normal, clases de historia, un examen sorpresa de ciencias que no estudió, el recreo donde sus amigos hablaban de fútbol y videojuegos. Luca participaba a medias, su mente estaba en otro lado. Cuando llegó la última hora, literatura, la profesora Bellini anunció un ejercicio de escritura libre. «Quiero que escriban lo primero que les venga a la mente», dijo con su voz suave de siempre, sin pensar, sin juzgar, solo dejen que las palabras fluyan. Luca sacó el cuaderno azul, no lo pensó, solo lo abrió en la primera página en blanco, tomó su pluma y escribió. «No sé por qué estoy escribiendo esto». Su mano se movía sola, rápido, como si alguien más la guiara. «No sé qué se supone que debo decir, pero siento que alguien necesita leer estas palabras algún día». Las palabras brotaban sin esfuerzo. «Carlo me dijo que yo sabría qué hacer, que entendería para qué nací, y yo no entiendo nada. Solo sé que desde que encontré este cuaderno, algo cambió, algo que no puedo explicar». Escribió durante toda la clase, llenó 3 páginas completas, cosas que nunca le había dicho a nadie, miedos, preguntas, ese sentimiento de estar buscando algo sin saber qué. Cuando sonó la campana, cerró el cuaderno y se sintió diferente, más ligero, como si hubiera vaciado algo que llevaba cargando mucho tiempo. Esa tarde, al llegar a casa, algo extraño sucedió. Francesca estaba en la cocina preparando la cena. El olor a ragú llenaba el departamento. «¿Cómo estuvo tu día, tesoro?», preguntó sin voltear. «Bien», respondió Luca dejando su mochila en el sofá. Fue a su habitación, cerró la puerta, sacó el cuaderno para guardarlo en su escondite, pero cuando lo abrió, se quedó helado. Las 3 páginas que había escrito en la escuela seguían ahí, pero debajo en la 4ª página había algo nuevo, algo que él no había escrito, letra diferente, más pequeña, más perfecta, la letra de Carlo. «No tengas miedo, Luca, esto es solo el principio». El cuaderno cayó de sus manos, su respiración se aceleró, miró alrededor de su habitación, como si Carlo pudiera estar ahí, escondido, observándolo, pero estaba solo. Recogió el cuaderno con manos temblorosas, leyó otra vez. Las palabras seguían ahí, reales, escritas con tinta azul. «No tengas miedo, Luca, esto es solo el principio». Pasó a la siguiente página, vacía. Pasó otra, vacía, solo esa frase, esa única frase imposible. Luca cerró el cuaderno de golpe, lo metió en el cajón, lo cerró con llave, guardó la llave en su bolsillo y durante el resto de la noche evitó mirar hacia su escritorio. Cenó en silencio. Su madre le preguntó 3 veces si se sentía bien. Él asintió, mintió, dijo que solo estaba cansado, se acostó temprano, pero no durmió. A medianoche no aguantó más. Encendió la lámpara de su mesita de noche, sacó la llave de debajo de su almohada, abrió el cajón, sacó el cuaderno y con el corazón en la garganta lo abrió en la página donde estaba el mensaje de Carlo, pero ahora había más. 3 líneas nuevas. «Sé que tienes miedo, es normal. Yo también tuve miedo cuando entendí lo que debía hacer. Pero tú fuiste elegido, no por mí, por algo más grande. Mañana, ve a la capilla de San Damián, a las 3 de la tarde, solo, y lleva este cuaderno contigo». Luca sintió que el aire abandonaba sus pulmones. San Damián, la pequeña capilla en las afueras de Asís, donde San Francisco había escuchado la voz de Cristo, donde todo comenzó hace 800 años. ¿Por qué ahí? ¿Qué iba a encontrar? Y lo más importante, ¿cómo era posible que un cuaderno escribiera solo? Cerró los ojos con fuerza. Tal vez estaba soñando, tal vez nada de esto era real, pero cuando los abrió, las palabras seguían ahí, reales, imposibles, esperando. Y Luca supo que al día siguiente, a las 3 de la tarde, iba a estar parado frente a la capilla de San Damián, porque a pesar del miedo, a pesar de lo imposible, algo en su interior le decía que Carlo tenía razón,
que esto era solo el principio. La tarde del día siguiente llegó demasiado lento y demasiado rápido. Luca pasó las horas de la mañana en la escuela sin poder concentrarse. Las clases eran un ruido de fondo. Las voces de los profesores se perdían en su cabeza. Solo podía pensar en las 3 de la tarde, en San Damián, en ese caderno que seguía en su mochila, que parecía pesar más con cada minuto que pasaba. A las 2 de la tarde, después de clases, le dijo a su madre que iba a estudiar con un amigo. Otra mentira. Francesca lo miró con esos ojos que las madres tienen, los que ven más allá de las palabras, pero solo asintió. No llegues tarde a cenar, tesoro. Luca caminó por las calles empedradas de Asís, sintiendo que cada paso lo alejaba de la normalidad. El sol de abril brillaba fuerte. Turistas caminaban con cámaras colgadas al cuello. Vendedores ofrecían souvenirs de San Francisco. Todo parecía normal, mundano. Pero para Luca, el mundo se había vuelto extraño. San Damián estaba a las afueras de la ciudad. Una caminata de 30 minutos colina abajo, pasando olivares antiguos y campos de flores silvestres que ya comenzaban a abrirse con la primavera. El camino estaba vacío. Solo el sonido de sus pasos, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles y su corazón latiendo cada vez más fuerte. La capilla apareció entre los cipreses como una aparición, pequeña, de piedra gris, con un techo simple y una cruz de hierro en la cima. Parecía tan frágil que una tormenta podría derribarla, pero había estado ahí durante 800 años, desde los tiempos de San Francisco. Luca se detuvo frente a la entrada. El reloj de su celular marcaba las 2:58. 2 minutos. Respiró hondo. El aire olía a hierba seca y a algo más, algo antiguo, como si el tiempo mismo tuviera un aroma. A las 3 en punto exactas entró. La capilla estaba vacía. Solo había espacio para unas 10 personas. Las paredes eran de piedra desnuda. El piso, baldosas gastadas por siglos de rodillas que rezaron ahí. Y al frente, colgado sobre un altar simple, estaba el crucifijo. El famoso crucifijo de San Damián. No el original. Ese estaba en la Basílica de Santa Clara, pero una réplica exacta. Pintado sobre madera, con esos ojos de Cristo que parecían seguirte sin importar dónde estuvieras parado. Luca caminó lentamente hacia el altar. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Se arrodilló y esperó. Pasaron 5 minutos, 10. Nada sucedía. Comenzó a sentirse ridículo. ¿Qué esperaba? ¿Que Carlo apareciera como un fantasma? ¿Que una voz bajara del cielo? Estaba a punto de levantarse cuando escuchó algo. Pasos. Alguien más entraba a la capilla. Se volteó. Y su corazón casi se detiene. Era una mujer mayor, de unos 70 años, vestida completamente de negro, con un velo sobre la cabeza, rostro arrugado por el tiempo pero con ojos increíblemente claros, azules como el cielo de verano. Caminó directamente hacia él, sin dudar, como si supiera exactamente quién era. «Tú eres Luca», dijo. No era una pregunta. El niño asintió, incapaz de hablar. La mujer se sentó en la banca junto a él. Sus movimientos eran lentos pero seguros. «Él me dijo que vendrías», continuó con voz suave. «Me dijo que un día un niño llegaría con un cuaderno azul y que yo tendría que darle algo». Luca encontró su voz. «¿Quién le dijo?» «Carlo». La palabra flotó en el aire como una pluma. «Me lo dijo 2 días antes de morir. Vino aquí, a esta capilla. Se arrodilló exactamente donde tú estás ahora y rezó durante horas». La mujer sacó algo de su bolso negro, un sobre, amarillo, sellado con cera roja. Cuando terminó de rezar, me dio esto. Me dijo: «Hermana Teresa, algún día va a venir alguien, no sé cuándo. Puede ser en 1 mes o en 10 años, pero va a venir. Y cuando llegue, dele esto». Extendió el sobre hacia Luca. «Tómalo». Luca miró el sobre. Sus manos temblaban cuando lo aceptó. ¿Cómo supo que era yo? Hermana Teresa sonrió, una sonrisa triste y sabia. Carlo me dijo que lo sabría, que sentiría algo cuando la persona correcta llegara, y tenía razón. Se levantó despacio, apoyándose en el respaldo de la banca. «Cuando llegaste, sentí lo mismo que sentí aquella tarde cuando Carlo rezó aquí. Una presencia, algo más grande que nosotros». Caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se volteó. Carlo era especial, niño. Veía cosas que otros no podían ver. Sabía cosas que no tenía forma de saber. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él sabía que iba a morir.
Lo supo semanas antes, y no tuvo miedo. Solo quería asegurarse de que lo que había comenzado no terminara con él. ¿Qué había comenzado?, preguntó Luca casi en un susurro. Hermana Teresa negó con la cabeza. Eso no me lo dijo. Solo me dijo que tú lo entenderías cuando fuera el momento. Y se fue. Luca se quedó solo en la capilla, con el sobre en las manos, con el crucifijo mirándolo desde el altar, con 1000 preguntas y ninguna respuesta. Rompió el sello de cera, sacó una hoja doblada, papel fino, casi transparente, y con la letra perfecta de Carlo leyó: Luca, si estás leyendo esto significa que encontraste el caderno, que fuiste lo suficientemente valiente para seguir las señales. Quiero que sepas algo. Yo no escribí esas palabras que aparecen en el caderno. No sé cómo funciona. Solo sé que cuando lo tuve en mis manos por primera vez, supe que era especial, que estaba esperando a alguien. Ese alguien eres tú. No puedo explicarte todo, ni siquiera yo entiendo todo, pero hay algo que debes hacer. Algo importante. En 3 días ve a la Basílica de Santa Clara, a las 9 de la noche, cuando ya no haya nadie. Espera frente a mi tumba y lleva el caderno contigo. Lo que suceda después cambiará tu vida y tal vez cambiará el mundo. No tengas miedo, tú fuiste elegido. Carlo. La carta temblaba en las manos de Luca. La Basílica de Santa Clara, donde Carlo había sido sepultado, donde miles de personas llegaban cada semana a rezar frente a su tumba, donde los primeros milagros habían comenzado a documentarse. ¿Qué iba a pasar ahí? ¿Qué significaba todo esto? Luca guardó la carta en su mochila junto con el caderno. Salió de la capilla con las piernas temblando. El sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban sobre los campos, y mientras caminaba de regreso a Asís, supo que ya no había vuelta atrás, porque en 3 días, a las 9 de la noche, iba a estar parado frente a la tumba de Carlo Acutis. Que algo le decía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Los 3 días más largos de la vida de Luca, 72 horas que se arrastraron como años. No le contó nada a su madre. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicarle que un caderno escribía solo? ¿Que un santo muerto le estaba dejando mensajes? Francesca lo hubiera llevado directo con un psicólogo. Así que Luca guardó silencio. Fue a la escuela, hizo la tarea, cenó con su madre, vio televisión, actuó como si todo fuera normal. Pero cada noche, cuando se quedaba solo en su habitación, abría el caderno, y cada noche aparecían nuevas líneas. No muchas, nunca más de 2 o 3 frases, pero siempre en la letra de Carlo. Confía en lo que sientes. No todo tiene explicación lógica. Lo que vas a descubrir cambiará tu comprensión de la vida. Luca comenzó a investigar. Se pasaba horas en la biblioteca de la escuela, buscando artículos sobre Carlo, leyendo testimonios de gente que lo conoció, mirando videos viejos de sus presentaciones sobre milagros eucarísticos. Y mientras más investigaba, más entendía. Carlo no era un chico común. Había documentado más de 150 milagros eucarísticos alrededor del mundo. Había creado un sitio web completo con fotografías y testimonios. Con apenas 15 años, pero lo más impactante eran los testimonios de la gente que lo conoció. Carlo sabía cosas que no debía saber. Una vez me dijo algo sobre mi padre que nadie más sabía, y mi padre había muerto años antes. Tenía una conexión especial, como si pudiera ver más allá del velo. Luca sintió un escalofrío al leer eso, el velo entre los vivos y los muertos. ¿Era eso posible? ¿Podía Carlos seguir comunicándose desde el otro lado? La noche del tercer día llegó. Era viernes. Su madre tenía turno nocturno en el hospital. No volvería hasta las 6 de la mañana. Perfecto. Luca esperó hasta las 8:30. Se vistió de negro, jeans oscuros, sudadera con capucha, zapatillas silenciosas. Metió el caderno en su mochila y salió sin hacer ruido. Las calles de Asís estaban tranquilas. Los turistas ya se habían retirado a sus hoteles. Las tiendas cerraban sus persianas. Solo algunos restaurantes seguían abiertos con sus mesas afuera y el murmullo de conversaciones en italiano. La Basílica de Santa Clara se alzaba imponente al final de la calle principal, gótica, antigua, con sus rayas rosadas y blancas que la hacían parecer más de un cuento que de la realidad. Luca sabía que cerraba a las 7 de la tarde, pero también sabía que había una entrada lateral, la que usaban los sacerdotes y las monjas clarisas que vivían en el convento adjunto. Caminó por el costado de la basílica.
pegado a las sombras, evitando las pocas farolas que iluminaban el camino. Encontró la puerta, de madera oscura, con una cerradura antigua. Probó la manija, cerrada. Su corazón se hundió. ¿Y ahora qué? Pero entonces recordó algo que Carlo había escrito en la carta. Cuando ya no haya nadie, no dijo que la puerta estaría abierta. Luca se sentó en el escalón de entrada, apoyó la espalda contra la puerta de madera y esperó. Pasaron 20 minutos, media hora. El reloj en su celular marcaba las 8:55, 5 minutos para las 9, y entonces escuchó algo. Pasos, del otro lado de la puerta. Se levantó de un salto, el corazón